Bueno, vamos a continuar con Psicología del Aprendizaje de la UNED. Ahora vamos por la segunda parte del capítulo 2. En el vídeo anterior hemos visto la primera parte, introducción, y parte de la segunda parte de procedimientos, ¿vale? Ahora vamos a continuar con los procedimientos de extinción. Bien, la extinción es un tercer procedimiento, un tercer tipo de aprendizaje en el que se aprende a reemplazar una asociación que ha sido establecida previamente. Hay que distinguir muy bien entre extinción e inhibición, extinción y olvido y extinción y habituación. Incluso el propio Pavlov eh, se confundió y pensó que la extinción formaba parte de la inhibición. Bien, ¿en qué se diferencian la extinción de la inhibición? En la inhibición adquirimos el aprendizaje de una nueva asociación y en la extinción, en cambio, sustituimos el aprendizaje de una asociación ya existente que puede ser excitatoria o inhibitoria. Bien, tampoco podemos confundir la extinción con el olvido. La diferencia es que el olvido se da por la ausencia de experiencia con, por ejemplo, el sonido, y la extinción se daría repitiéndole al perro el sonido en solitario. Es decir, el olvido se, se produciría de manera inintencionada, en cambio la extinción es intencional. También es importante distinguir entre habituación y extinción. La extinción es el descenso de respuesta previamente aprendida, por ejemplo, que el perro salive menos ante el sonido, mientras que en la habituación no se han aprendido las respuestas, es decir, baja el número de respuestas, pero estas no han sido aprendidas. Por ejemplo, menos salivación ante la comida. A continuación, vamos a ver 4 fenómenos que nos hacen ver que la extinción no es lo mismo que el olvido, ¿vale? ¿Qué fenómenos son? La desinhibición, la recuperación, la renovación y el restablecimiento. La desinhibición la asociamos al estímulo condicionado novedoso, la recuperación al tiempo, la renovación al contexto y el restablecimiento al estímulo incondicionado. ¿Por qué? Porque en el caso de la desinhibición, el estímulo novedoso nos haría recordar eh, la asociación que ha tratado de ser extinguida. En el caso de la recuperación, el tiempo nos recuerda la asociación que ha tratado de ser extinguida. En el caso de la renovación es el contexto en el que nos recuerda esa asociación y en el caso del restablecimiento es el estímulo incondicionado que he puesto aquí, por ejemplo, la comida. Bien, vamos a ver estos ejemplos de forma más detallada. Bien, aquí vamos a ver los dos primeros, que son la desinhibición y la recuperación. En la desinhibición tendremos a un perro al que le vamos a enseñar al que le vamos a exponer a un condicionamiento excitatorio, asociando sonido y comida hasta que salive con el sonido, ¿vale? Y después le vamos a exponer a una extinción, ¿vale? Aplicando, como hemos dicho anteriormente, solamente el sonido, es decir, aplicando de forma repetida el estímulo condicionado de manera repetida, ¿vale? Tras esto lo que haremos será eh, exponerle a una prueba en la que asociaremos un estímulo novedoso nuevo, como por ejemplo aquí es la luz, con el sonido, para ver cómo reacciona el perro. ¿Qué es lo que se ha visto? Que el perro vuelve a recuperar la asociación del sonido y comida y por lo tanto vuelve a salivar. ¿Por qué se denomina desinhibición? Bueno, porque si os dais cuenta, ¿vale? Ahora voy a ir a la otra diapositiva en la que se ve el condicionamiento inhibitorio. Se produce justo una respuesta contraria a la que se produciría en la inhibición por culpa de la extinción, ¿vale? Si tú primero haces
el condicionamiento excitatorio y de seguido lo juntas con un ensayo en el que asocias luz y sonido, lo que en el animal se produciría sería una disminución de la respuesta condicionada, es decir, una inhibición. Pero el haber expuesto al animal a una extinción entre la fase de la prueba y la excitatoria provoca que se produzca un aumento de la salivación, ¿vale? Es decir, una desinhibición. Bien. Bueno, creo que no hace falta. Bueno, os lo voy a poner, sí. Veis que en este caso, en el condicionamiento estándar, se mezcla ensayo A, que es sonido-comida, y en ensayo B, luz-sonido y no comida. Y aquí se produciría una baja respuesta de salivación, que es lo contrario a lo que se produce aquí en la extinción, ¿vale? Bien. La recuperación pues tendría las dos primeras fases igual que la anterior, primera fase excitación, segunda fase extinción y en la tercera fase sería dejar pasar el tiempo, ¿vale? Y una vez dejamos pasar el tiempo, aplicaríamos la fase prueba en la que le presentamos el sonido en solitario para ver si el perro saliva o no saliva. ¿Qué va a ocurrir? Que el perro va a volver a salivar y va a volver a recuperar el aprendizaje de la primera fase. Bien, vamos con los otros dos fenómenos que explican que la extinción no es un olvido. El fenómeno de la renovación, ¿vale? En el que vemos que hay tres perros, que son tres grupos, vamos a llamarlo perro blanco, perro marrón y perro negro. El perro blanco y el perro marrón son dos grupos experimentales y el último perro, el más oscurito, es el grupo control, ¿vale? En la renovación lo que vamos a, a ver es cómo afecta el contexto a la extinción, ¿vale? Entonces vamos a aplicar una primera fase de condicionamiento excitatorio en los tres grupos de perros hasta que los tres saliven con el sonido, ¿vale? Y una segunda fase de extinción en los dos primeros perros y en el tercer perro no va a haber extinción, ¿vale? En el primer, importante, la primera fase de excitación, ¿vale? Se va a realizar en los tres, ¿vale? Y también se va a realizar en una misma habitación de color verde, ¿vale? En los tres casos. ¿Qué va a ocurrir en la extinción? Que en el primer caso la extinción del primer perro se va a realizar en la habitación verde, pero la extinción del segundo perro la vamos a realizar en una habitación distinta, en una habitación roja. Y una vez, y al tercer perro hemos dicho que no lo vamos a exponer a la extinción. Una vez hecho estas dos fases, vamos a ir a la prueba y le vamos a aplicar a los tres perros sonido para ver cómo reaccionan. Veremos que el primer perro, el perro blanco, no saliva mucho y los otros dos sí que salivan. Esto quiere decir que en el primer perro la extinción se ha mantenido, pero que en el segundo, al cambiarle de contexto, ¿vale? Y luego en la prueba volver al contexto inicial, que es el contexto de la habitación verde, el perro vuelve a salivar, ¿vale? Incluso se ha visto que aunque tú le presentases en la tercera prueba en un contexto distinto al de la fase 1 y la fase 2, es decir, una habitación amarilla, el perro volvería a salivar. Bien. Vamos con el último fenómeno, que sería el del restablecimiento, en el que ponemos al perro en una primera fase, que es la excitación, hasta que salive, luego la extinción, hasta que deje de salivar, y lo que vamos a hacer va a ser aplicar en una tercera fase el estímulo incondicionado en solitario, es decir, la comida en solitario, ¿vale? Para ver qué pasaría luego en la fase prueba. ¿Y qué ocurriría en la prueba? Que al presentar el sonido en solitario, el perro volvería a salivar, es decir, que la exposición de la comida en solitario ha provocado un recuerdo de la primera fase de excitación. Vale. Bueno, vamos a continuar con
con los tipos de medición que hay en el procedimiento excitatorio. En el procedimiento excitatorio es más fácil medir las respuestas y se hace de manera directa, ¿vale? Aquí vemos en el primer cuadro el ensayo prueba, que lo hemos estado dando hace escasos momentos, por ejemplo, en estos experimentos de la extinción, en el que en el que realizamos el ensayo prueba al final del todo para ver si se ha realizado o no se ha realizado la asociación, ¿vale? Un ejemplo muy simple es el que te ponen aquí, que es el ejemplo que hizo Pavlov en el que fue el primer experimento de condicionamiento clásico. Al perro le asociamos sonido comida hasta que saliva, y una vez hecho esto, una vez creemos que el perro asocia sonido y comida, le presentamos el sonido en solitario para ver si el perro saliva o no saliva, ¿vale? Si saliva es que ha aprendido, si no saliva es que todavía no ha aprendido la asociación, ¿vale? ¿Cómo cuantificamos la respuesta condicionada? En el caso del ejemplo que he puesto yo, la saliva, pues según su magnitud, su probabilidad o la latencia. La magnitud es la cantidad de saliva que el perro provoca. La probabilidad es la probabilidad de que el perro salive cuando se le presenta el sonido, y la latencia es la rapidez con la que el perro saliva cuando se le presenta el sonido, ¿vale? Lo que se ha visto es que con el ensayo prueba no es suficiente y es mejor aplicar también un procedimiento control, que también lo hemos visto en las diapositivas de la extinción, ¿vale? El perro control sería, en este caso, en el experimento de la renovación, el tercer perro, el más oscuro. Ese sería el perro control. Bien, el procedimiento control es tener un grupo experimental y otro grupo control. Un ejemplo de procedimiento control es al perro experimental aplicar el sonido y comida seguidos, y al perro control aplicarle el sonido y comida de manera aleatoria, y después ver qué diferencias hay entre ambos. Si no hay diferencias es que no se ha producido aprendizaje, y si sí que hay diferencias es que sí que se ha producido aprendizaje. Bien, vamos a ir con la medición de los procedimientos inhibitorios, que es un poquito más complicada. Vamos a ver que se puede medir de manera directa como de manera indirecta, ¿vale? ¿Qué respuestas se pueden medir de manera directa? Las respuestas bidireccionales. Un ejemplo de respuesta bidireccional es la tasa cardíaca, aunque también hay, por ejemplo, la temperatura. En este ejemplo lo he escogido porque se ve muy bien cuál es la línea base, y, y que puede haber mucha respuesta condicionada o poca respuesta condicionada, ¿vale? Las respuestas bidireccionales se caracterizan porque hay una línea base de la que se parte, y a partir de esta se puede producir menos respuesta condicionada o más respuesta condicionada. En cambio, en las respuestas unidireccionales, como por ejemplo salivar, el perro o saliva o no saliva. Vale. A ver, recordemos, ¿por qué Pablo sí que podía medir de manera directa la saliva? Porque estaba haciendo un experimento excitatorio, no inhibitorio. Pero si tú quieres medir la inhibición de la saliva, que el perro no salive, tienes que medirlo de manera indirecta, ¿vale? Em, entonces lo vamos a hacer a través de dos estrategias o procedimientos, el de sumación y el de retraso. Vale. El experimento que se hace en la sumación consiste en tener un grupo experimental y un grupo control, ¿vale? A ambos les aplicamos una primera fase en la que les exponemos al condicionamiento excitatorio para que aprendan a salivar con el sonido. Una vez tanto el perro blanco como el marrón, que el blanco, recordemos, es el experimental, el marrón es el control, cuando ambos salivan con el sonido, les vamos a pasar a la segunda fase, que es que al blanco le asociamos luz con no comida, es decir, una asociación inhibitoria, y al marrón le asociamos luz con comida, una asociación excitatoria. De modo que en la fase 2 el perro blanco no saliva de esta asociación y el perro marrón sí saliva. Y por último,
les aplicaremos una prueba, una fase prueba en la que tanto al perro blanco como al marrón les exponemos al sonido y luz. Aquí que se va a ver que el perro blanco va a tener una respuesta menor que el perro marrón, ¿vale? Porque se va a producir una especie em, de resta entre el sonido y la luz en el primer caso, ¿vale? Ya que el sonido, el perro se va a quedar flipando, no va a saber a qué se va a referir porque el sonido lo ha asociado a comida y la luz lo ha asociado a la no comida, entonces va a entrar en una contradicción y por tanto el perro va a salivar mucho menos, ¿vale? Esto si se ha producido en la fase 2 condicionamiento inhibitorio, ¿vale? En el caso de que no se haya producido condicionamiento inhibitorio, el perro va a salivar. Y esto nos va a indicar que nuestro intento de provocar un aprendizaje inhibitorio no ha funcionado. Bueno, también tenemos otro procedimiento que es el retraso o sea, otra forma de medida que es el retraso de adquisición. Lo que recomiendan es utilizar ambas, ¿vale? En el retraso de adquisición vamos a asociar una luz con la no comida y luego em, vamos a comparar cuánto tarda en asociar el animal luz con comida o sonido con comida. Se va a ver que si se ha aprendido bien el aprendizaje inhibitorio del principio, es decir, luz con no comida, al perro, vamos a poner lo que es al perro, le va a resultar mucho más complicado asociar la luz con la comida después, ¿vale? Mucho más complicado que asociar un estímulo neutro como sería el sonido con la comida. Esto si se ha producido un aprendizaje inhibitorio en la primera fase. Bien, bueno, pues vamos con el último punto, que es el de otros experimentos. En este punto vamos a abordar pues, el condicionamiento del miedo, en el que es un personaje muy importante, es Watson, que experimentó con el pequeño Albert, que era un niño de 9 meses, al que le asoció una rata blanca con un estruendo, un sonido estridente que asustaba al niño. Y bueno, lo asoció varias veces hasta que el niño, eh, solamente con ver la rata, tenía miedo. Bueno, ¿qué se vio con este experimento? Pues que se producía un fenómeno de generalización. Esto es una característica importante del condicionamiento de miedo, en el que si tú luego al niño le presentabas algodón blanco o em, le presentabas una máscara de Santa Claus, por ejemplo, eh, le producía miedo. Por lo tanto, el miedo que tenía la rata blanca se le había generalizado. Otra característica importante o otro factor importante del condicionamiento de miedo es la respuesta emocional condicionada, el REC o la supresión condicionada, que vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Bueno, otro experimento relevante es el de condicionamiento del parpadeo, que se realiza sobre todo. Se me olvidó decir de condicionamiento del miedo que sí, que en un principio, bueno, se hizo con personas, como por ejemplo el niño Albert, pero que después se ha visto que esto no era nada ético y pues se pasó a experimentar con ratas, ¿vale? Sobre todo con ratas, sí. Bien, vamos a ir con el condicionamiento de parpadeo, en el que se caracteriza por tener mucha investigación de sus bases neurobiológicas gracias a la simplicidad de este tipo de condicionamiento y también se caracteriza porque se realiza sobre todo en conejos, ¿vale? Esto se debe a que los conejos parpadean de 1 a 3 veces por hora, son muy fácilmente asequibles y además llevan muy bien el estar parados y quietos durante largos periodos, porque vais a ver que en el condicionamiento de parpadeo eh, bueno, le meten a un animal en una máquina que no les permite moverse y le producen el parpadeo pues soplándole en los ojos o a través de una pequeña descarga. Bien, eh, luego tenemos el seguimiento del signo,
Perdonarme, no es una descarga, es acercarle un objeto de manera repentina al ojo, que me he equivocado, ¿vale? Una descarga no, ¿vale? Que me he equivocado. Bueno, luego el tercer experimento relevante es el seguimiento del signo, que se caracteriza porque es el único de los que hemos mencionado en el que el condicionamiento no es reflejo y se trata, lo hizo Brown y se trata de meter, sobre todo el más conocido es con palomas, se trata de meter a una paloma en una caja, ¿vale? Y presentarle una luz en una tecla junto con, con la comida, ¿vale? Esto se asocia indiferentemente de la conducta de la paloma, pero aunque vayan una seguida de otra, la paloma igualmente realiza una conducta repetidas veces. Cada vez que aparece la luz, la paloma va y picotea la tecla. Entonces, claro, esto les dejó sorprendidos a los que estaban haciendo el experimento y lo que hicieron fue coger una caja incluso más grande y dejar em, que la comida se mantuviera durante 4 segundos y a los 4 segundos quitar la comida. ¿Qué es lo que se vio? Que, que las palomas igualmente iban a picotear la luz incluso aunque esto las impidiese no las dejase comer después, las palomas se dirigían hacia la luz a picotearla, ¿vale? Bueno, por último vamos a hablar un poquito de la aversión al sabor, que se caracteriza porque basta con una asociación entre dos estímulos para que no se vuelva, para que se haya realizado el aprendizaje, ¿vale? Es decir, tú te comes una fresa, te sientes mal y basta con esa asociación para no volver a comer una fresa en tu vida. También se caracteriza porque, bueno, tú te puedes comer esa fresa, o sea, porque la aversión al sabor o el condicionamiento se da incluso después de horas desde que se presentó el estímulo condicionado hasta que se dio el incondicionado. Es decir, tú te comes una fresa y pueden pasar incluso 3 horas y después sentirte mal, que tú vas a asociar esos dos estímulos y no vas a querer volver a probar una fresa en tu vida, ¿vale? Bien, vamos a ir ahora con el REC, ¿vale? El REC lo que hace es cuantificar el miedo de la rata. Lo propuso Skinner, em, bueno, porque tras el experimento de Albert se vio que experimentar con humanos no era ético y se empezó a experimentar con ratas, ¿vale? Y, y las ratas reaccionan al miedo pues paralizándose. Entonces se necesitaba una forma de medir cómo de paralizada estaba la rata, ¿vale? Entonces Skinner propuso esta medida indirecta. ¿Y cómo lo hizo? Pues primero em, eh, metió a la rata en una caja y la enseñó a que tenía que presionar la palanca, ¿vale? Como veis aquí, tenía que presionar la palanca para conseguir comida. Esto es la fase 1, ¿vale? Una vez la rata aprendió que cuando presionaba la palanca podía comer y tenía esta asociación hecha, em, Skinner comenzó con el condicionamiento de miedo, que consistía en presentar una luz durante 2 minutos y seguida de una descarga, ¿vale? Luz, descarga, luz, descarga, luz, descarga, hasta que la rata aprendía a, a tenerle miedo a la luz y por lo tanto se quedaba paralizada cuando veía la luz. ¿Cómo se calculaba si la rata había aprendido o no había aprendido? Bueno, pues se dividía las respuestas las respuestas con miedo partido de las respuestas totales. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que veis aquí, tenéis la fórmula representada de 3 formas distintas, ¿vale? Es respuesta, respuestas que da la rata cuando tiene miedo, es decir, cuando ve la luz, partido de las respuestas que da la rata cuando ve la luz y tiene miedo, más las respuestas cuando no hay luz. O lo que es lo mismo, respuesta durante el EC, partido de respuesta durante el EC, más respuesta durante el pre-EC, ¿vale?
Aquí lo vamos a ver un poquito más claro. La rata cuando no tiene miedo, ¿qué va a hacer? Va a presionar la palanca igual haya luz o no haya luz, ¿vale? Entonces, la formulita, ¿cómo sería? Imaginaos que presiona la palanca 40 veces cuando hay luz y 40 cuando no hay luz. Pues se dividiría 40 partido de 80, esto nos daría 0,5. El 0,5 nos estaría indicando, ¿vale? Una baja respuesta condicionada, es decir, están inversamente relacionadas. Y la baja respuesta condicionada nos quiere decir que la rata no tiene miedo y que, por lo tanto, no hay paralización. En cambio, si la rata sí que tiene miedo, ¿vale? La rata se queda paralizada con la luz, por lo tanto no presiona la palanca ninguna vez. Por lo tanto, dividiríamos 0 entre 0 más 40, lo que nos da 0, y esto nos haría ver que ha habido un condicionamiento máximo, es decir, que hay una alta respuesta condicionada, ¿vale? Cuando la rata tiene miedo hay una alta respuesta condicionada y la razón de supresión es igual a 0, ¿vale? Porque la fórmula se llama razón de supresión. Entonces, recordemos, razón de supresión es igual a 0 cuando la rata tiene miedo. Cuando la rata no tiene miedo, la razón de supresión es igual a 0,5. Bueno, espero que os haya servido de ayuda este pequeño resumen sobre el tema 2. Ya hemos acabado, así que nada, espero que lo hayáis entendido todo y que os haya ayudado.